Bueno, ya son las 7:05 aquí en Ciudad de México. Entonces, si te parece, Claudia, vamos comenzando. Seguramente en el transcurso de la charla se irán uniendo más participantes, más Alice. Y de todas maneras, no sé si te habíamos comentado, pero la charla se queda grabada, entonces todas las socias tienen acceso para poderla ver grabada a lo largo de todo el mes. Y bueno, antes de comenzar, me gustaría darte la bienvenida. La verdad es que es un honor y un gusto que nos hayas acompañado tanto en el podcast como en la charla del día de hoy. Historia es súper interesante y como te comenté justo el martes que salió tu podcast, es sumamente inspiradora, ¿no? Una de nuestras socias le escribió a Silvia para decirle lo que te compartí por WhatsApp, ¿no? Que al final el hecho de que el hecho de conocer tu historia, pues la motiva a ella también para reinventarse y poder compaginar tanto la parte profesional como la parte familiar, personal. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias. Estoy segura que ya escucharon el podcast. Claudia es argentina, pero lo repito, Claudia es argentina. Actualmente se encuentra viviendo en Río de Janeiro por tema laboral de su esposo. Ella es ingeniera industrial y bueno, ya ella les contará cómo se reinventó y cómo fue que hizo este cambio de giro a ser ahora empresaria y antes profesionista. Nuevamente, muchísimas gracias, Claudia. Estamos encantadas y bienvenida a esta tu casa. Yo creo que vale la pena que pidas. Buenas noches, Indira. Buenas noches para todas las Aris. El gusto es todo mío. Estoy muy contenta de estar aquí hoy con todas ustedes y poder pasar un poquito de mi experiencia en este tema y acompañarlas aquí hoy. Felicitarte a vos y a Silvia por este tan lindo proyecto. Perfecto. Gaby, creo que tienes tu micrófono encendido. Listo, muy bien. Y bueno, ya que te interrumpí, Clau, nada más para comentarles a las Alis que nos acompañan en vivo, que si tienen alguna pregunta o comentario a lo largo de la charla, tengan toda la confianza para poder interrumpir, porque Claudia prefiere que en el momento puedan hacer las preguntas, comentarios, para que hagamos esto como nos gusta hacerlo, ¿no? Que sea algo súper casual, entre amigas y relajado. Entonces, bueno, ahora sí, Claudia, todo tuyo. Bueno, Indy. Voy a contar un poquito mi historia. Ya está en el podcast, pero la voy a repetir brevemente solo para comentarles qué fue lo que me motivó a tornarme una emprendedora y a abrir mano un poco de lo que es mi carrera profesional. Bueno, yo trabajé 10 años en mi profesión hasta que mi hijo nació y en ese momento fue como un quiebre porque me tocó decidir si continuar trabajando o tratar de tener un trabajo con un poco más de flexibilidad, ¿no? Ya yo venía de 3 mudanzas de país antes de tener a mi hijo, entonces sabía que ese cambio permanente de trabajo en mi profesión también era algo duro, o sea, no era una cosa fácil, como estar siempre en el mismo lugar. Entonces ese recomienzo sumado al nacimiento de mi hijo fue lo que me inspiró a seguir por otro camino. Y hoy en día puedo decir que fue una bendición, porque la verdad que hemos estado mudándonos con mucha frecuencia y tener un proyecto que pueda ir conmigo en cada lugar donde me toca vivir es también lindo, ¿no? Entonces, un poco ese es el motivo, lo que me motivó.
¿no? Yo pienso que siempre hay que buscar inspiraciones en las personas que a uno lo rodean, en las situaciones de la vida, en los mensajes que uno va recibiendo, y fue eso lo que hice, ¿no? Aprovechar esa situación y tornarla favorable para mí. Oye, Claudia, ¿y en algún momento te rondó la idea de abandonar todo por completo? Es decir, centrarte en tu niño y en tu esposo, porque sí, a lo mejor tuviste que tomar la decisión entre decidir, sigo con mi profesión o hago otra cosa, ¿no? Que sea como más flexible para yo poder estar más tiempo con mi hijo, pero en algún momento se te antojaba quedarte ya 100% en casa o eso sí nunca lo consideraste. No, la verdad que definitivamente esa para mí no era una opción porque soy una persona muy activa, me gusta mucho hacer varias cosas al mismo tiempo y entonces conociendo mi forma de ser iba a ser muy frustrante. Independientemente de la forma de ser de las personas, yo creo que es importantísimo para todas nosotras tener un proyecto personal, que no solamente sea la familia o el marido o seguir a acompañar a alguien. Entonces, para mí es importantísimo tener algo que me motive a estar contenta, a mantenerme actualizada también, porque si bien no estoy ejerciendo en mi profesión, hoy en día para ser empresaria o emprendedora es bastante desafiador el asunto, porque el mundo cambia muy rápido y bueno, y ahora este año y el año pasado con la pandemia, vemos cómo es importante estar actualizado, informado, estudiar, aprender. Entonces es una cosa muy dinámica, no se puede quedar uno en el mismo lugar. Por lo que realmente es importante estar en constante movimiento y estudiar. Entonces, para mí, digamos que encontré la solución perfecta a mi estilo de vida, porque realmente al ser emprendedora y en muchos casos ser todo dentro de tu empresa, ¿no? La que ejecuta, la que recibe los pedidos, la que hace los pagos, la que compra el material. Entonces uno tiene que saber un poco de todo y eso te permite estar en constante aprendizaje. Entonces, para mí, quedarme no sin hacer nada, ¿no? Porque el trabajo de ama de casa es arduo y tampoco no es que me disguste, me llevo bien, digamos, con las labores de la casa, pero yo pienso que todos necesitamos un proyecto propio que nos haga sentirnos realizados, nos haga sentirnos felices, motivados a aprender y hacer cosas diferentes. Totalmente de acuerdo. Y es que yo no tengo esa facilidad como tú para las tareas de ama de casa, entonces a mí todavía me cuesta más, pero sí, es súper, o sea, es un gran trabajo y la verdad es que para mí es mejor salir a trabajar que estar aquí porque el de ama de casa también no tiene horario, no tiene fin, es una cosa u otra, entonces sí, Y a coincido. veces no es ni bien reconocido, ¿no? Que Por eso las personas que se benefician del trabajo. claro, claro, porque al fin y al cabo, pues no tienes un sueldo como lo puedes tener si trabajas en tu profesión, eres empresaria, emprendedora. El tema del ama de casa es que pues muchas veces ni siquiera está esa remuneración económica, ¿no? Entonces, y al Sí, yo final, pienso, perdón, que al final uno como que se va quedando atrasada en varios aspectos, ¿no? Sin querer, ¿no? No es que uno lo haga voluntariamente. Entonces, tratar de tener un proyecto personal, sea cual sea, no importa el porte del proyecto, ¿no? Es importante porque te obliga a estar conectada, relacionada, y eso es importante para estar bien también, ¿no? Por eso yo digo, mi actividad laboral es muy manual, es muy artesanal, pero es una gran terapia, por ejemplo, porque además de que estoy distraída con algo que me gusta mucho hacer y que cada vez estoy desafiada para que mi negocio crezca y también para aprender nuevas técnicas y buscar nuevas ideas y crear cosas diferentes, ¿no? Es algo que me permite estar súper entretenida y haciendo algo que me gusta y también produciendo dinero, que también eso es importante para uno, ¿no? totalmente.
Y cuéntanos de los negocios que has tenido, Claudia. Desde el primero que tuviste, ¿cómo es este que lo podías trasladar de un país a otro sin ningún problema o el primero fue un poco diferente? Sí. El primero fue un poco diferente porque cuando mi hijo nació yo vivía en Río, o sea, esta es la tercera vez que me toca vivir en Río de todas las mudanzas que tuve por el momento. Y yo digo, siempre hay que buscar la inspiración en lo que a uno lo rodea, ¿no? En ese momento, cuando mi hijo nació, yo tenía dos caminos. O volvía a trabajar a los 3 meses y lo dejaba 12 horas en una guardería, porque también al estar lejos de la familia y todo, uno no tiene como ese soporte que a veces tiene una persona que está siempre cerca de sus afectos, ¿no? O realmente me quedaba en la casa y estaba con él. Entonces ahí en medio del camino mi inspiración era mi hijo y en ese momento comencé a hacer también relacionados a lo artesanal porque siempre me gustó hacer placas con nombre. Aquí en Brasil se usa mucho poner el nombre de los niños en la puerta de la maternidad y después aprovechar ese material para decorar el cuarto del bebé, ¿no? Entonces, empecé a hacer eso, lo hice para mi hijo, como siempre, ¿no? A todo el mundo le gusta, empecé a ofrecer y me lancé. Con el nene tenía 6 meses y me puse a hacer unas ferias de bebé que hay muy grandes aquí en Brasil, que las hay en México también, porque la época que viví en México me acuerdo que visité una de esas ferias. Y ahí exponen de todo tipo de emprendedores y empresarios enfocados al rubro de bebés y niños, ¿no? Entonces comencé a exponer con el bebé con 6 meses en esa feria y la primera vez no me fue bien, me fue mal la primera feria, pero yo dije, me ayudó a darme cuenta que estaba haciendo mal, cambié todo y ya en la segunda feria de bebé que me presenté fue un éxito. Entonces fue creciendo y creciendo el negocio y me caían muchísimos pedidos y ya después fui ampliando para otros rubros. Sí, esto también puedo mezclarlo con ropa. Entonces empecé a contactar fabricantes locales de ropa. El hecho es que esta feria sucedía cada 2 meses y ya al año yo conseguí abrir mi tienda, mi negocio en una zona muy comercial que hay acá en Río que se llama Copacabana. Y me empecé a emocionar y a crecer con el negocio, pero lo que yo no me di cuenta en el éxito que estaba haciendo es que estaba creando una cosa muy grande en un lugar donde yo no sabía si me iba a quedar. Y ya cuando yo tenía como unos 3 años del negocio instalado, mi hijo tenía 3 años, mi esposo me dice, no, nos vamos. Y yo, ¿cómo que nos vamos? No, no me voy a ir. No, sí nos vamos porque me están transfiriendo y es una buena oportunidad, entonces no había opción de quedarse en Río, ¿no? Y que fue cuando fuimos a Ciudad de México. Y fue un drama para mí, porque además de mi hijo, yo tenía ese otro hijo que era mi proyecto, ya tenía funcionario en el local, tenía contratos para hacer ferias no solo en Río de Janeiro, sino en otros estados, o sea, el proyecto había tomado una envergadura importante, como para dejar todo largado e irme. Pero bueno, tuve ahí que analizar bien la situación, pensar y dije, bueno, sí, está bien, realmente lo mejor para nuestra familia es irnos, voy a vender todo y nos vamos a ir. El primer año que estuve en México estuve yendo y viniendo porque no se puede uno deshacer de tantas cosas muy rápido, ¿no? Tenía contratos que cumplir de las ferias, estas que estaba por hacer en Río y en otros estados de Brasil. Entonces continué con el negocio, pero de ahí saqué otro, porque al final es todo aprendizaje, ¿no? Lo que aprendí es que yo no podía aferrarme a un lugar de esa manera porque no iba a funcionar. Entonces conseguí deshacerme de todo, todo funcionó muy bien y bueno, cuando ya viviendo en México se me ocurrió el negocio de la papelería, que es lo que hago ahora, me encargué de pensar en algo que pueda meter en las cajas de la mudanza y que cuando mi mudanza se vaya de un país a otro, el negocio se vaya
yo abra las cajas, instale mi atelier y pueda comenzar de nuevo. Perfecto. Creo que hay Dori, hablar. yo creo que ya, perfecto, sí, muy bien. Y bueno, aquí hay una pregunta y valga la redundancia, te preguntan que si es muy difícil emprender en un país que no sea el tuyo. Yo creo que todo es difícil la primera vez, ¿no? Luego que lo haces una vez, ya empiezas a entender qué es lo importante, ¿no? Y qué es lo que tienes que aplicar en cada lugar. Entonces, yo antes de emprender, cada vez que me cambiaba de país, tenía que empezar a repartir currículum para conseguir trabajo. También es difícil, ¿no? Y también siempre contando de que eres de una nacionalidad diferente al país donde estás viviendo. Entonces, emprender es lo mismo. Siempre tiene que ser de una forma organizada, proyectada. Por eso yo el otro día decía que para cualquier emprendimiento, por más que diga, yo voy a hacer paletas a partir de mañana y voy a ofrecer a los de mi edificio, importante es tener un plan de negocio. Cuando uno consigue estructurar un plan de negocio, que son las etapas, ¿no? Que el negocio, hasta la parte donde uno garantiza que realmente va a tener lucro, uno analiza los competidores, la competencia, perdón, los proveedores y todas las etapas del proceso. Eso es lo más importante. Una vez que uno consigue estructurar un plan de negocio, ya después es solo cambiar el nombre, el título, el plan de negocio y cambiar las informaciones y ya uno tiene todo muy armado. Entonces, lo que más cuesta en realidad es comenzar de cero en el sentido de que si yo estoy vendiendo un producto, tengo que comenzar de cero con los clientes, ¿no? Hacerse conocer, pero la parte, digamos, de logística, de materiales, de impuestos, de formalización, todo eso, eso está muy accesible, ¿no? Siempre uno consigue cómo las informaciones para poder hacerlo. Pero lo que cuesta más que todo es hacerse un nombre, ¿no? Que a veces eso lleva mucho tiempo y yo voy siempre contrarreloj, o sea, yo sé que voy a estar en un lugar por ahí 2, 3 años, entonces yo tengo esa ansia de hacerlo rápido y que funcione rápido, porque de aquí a poco capaz que me voy, ¿no? Pero bueno, no es fácil, no es imposible, solo que haciéndolo con las herramientas ciertas da un buen resultado. Sí, porque me imagino que de México cuando fuiste a Argentina, que ya era el mismo negocio, el del papel, ya cuando luego de Argentina fuiste a Brasil, digo, en Brasil desafortunadamente tuvimos la pandemia, lo cual cambió las cosas drásticamente, pero a lo que quiero llegar es que al final tú ya también vas adquiriendo esta experiencia, entonces a lo mejor de México a Argentina fue un poquito más difícil en lo que tú como que te adaptabas, conocías, investigabas, ¿no? Todas esas cosas que son parte de, ¿no? Como, ¿y dónde voy a comprar aquí el papel? ¿Dónde están los proveedores? ¿No? ¿O dónde voy a conseguir tal o cual cosa? Cosa que a lo mejor de Argentina o a Brasil, como ya vas adquiriendo la experiencia, pues ya te es más fácil como solucionar o encontrar respuestas. Exactamente, si uno va aprendiendo en cada lugar, y también son, por ejemplo, yo llegué a Argentina y yo notaba que Argentina, el Mercado Libre es una plataforma creada por Argentina, ahora está en todos los países, pero es Argentina. Y yo notaba que allá toda la gente compraba en Mercado Libre todo, o sea, no iban al shopping, compraban en Mercado Libre. Entonces dije, bueno, aquí voy a ofrecer mis productos en Mercado Libre. En México no llegué a hacerlo. Y cuando me di cuenta era Mercado Libre el canal de ventas. Llego a Brasil y digo, voy a ofrecer en Mercado Libre. Y me doy cuenta que no, Mercado Libre no sirve para el producto que yo estoy vendiendo. Hay otra plataforma que se llama el Osech, que es exclusivamente para manualidades, artesanías, cosas de fiesta, en fin. Entonces, cada lugar tiene sus adaptaciones, pero uno ya está totalmente conectado. Lo que cuesta es la primera vez. Después que uno encuentra la fórmula, tiene que hacer unos ajustes de un lado o del otro, pero ya estás totalmente encaminado, ya conoces. Los gustos también son súper diferentes. Yo me acuerdo que
salí de México con un stock de materiales que había comprado en México muy colorido, porque ya ves que en México es todo lleno de color y flores y todo, y llegué a Argentina, los tonos pasteles. Entonces, corriendo a buscar proveedor para comprar materiales en colores que se adapten más a, a los pedidos que me estaban saliendo. Entonces, como dije, la primera vez cuesta, pero haciéndolo de una forma organizada, uno consigue el objetivo y ya después adaptarse en cada cambio es mucho más fácil. Totalmente. Oye, Claudia, y ahorita que nos estabas contando de tu primer negocio, que dijiste que en la primera feria de bebé, que no te fue muy bien porque cometiste errores que luego te diste cuenta. ¿Nos puedes contar algunos de esos errores si crees que apliquen, no al negocio en general, para que también se toman de aprendizaje? Y si es algo como muy concreto, que sabes que era un tema de la ciudad más el producto, no es necesario y nos quedamos con el aprendizaje de que aquí lo importante de los errores, porque pues toda la vida vamos a cometer errores, es aprender de ellos, ¿no? Es decir, o sea, si esto no salió bien, o sea, ¿cuál es el aprendizaje que me llevo? Sí, realmente el problema en la primera feria que hice era mi producto. Que yo llevé un producto que hacía plaquitas con nombres de bebé, entonces yo busqué los 10 nombres de bebé más usados en Brasil y las llevé, pero tipo muestrario. Y en esta feria, la gente lo que quería era comprar, y porque aquí las distancias venían de otras ciudades inclusive a comprar, y quería comprar en el acto, no quería tener, digamos, la complicación de que yo tenga que hacerlo a pedido y enviárselos hasta donde ellos vivían y esas cosas. Entonces, yo creo que volvemos al plan de negocios que te dije. Estudiar bien el mercado en el que uno va a ofrecer el producto, estudiar bien la competencia que uno tiene y qué es lo que el cliente realmente necesita o quiere en el momento que uno está ofreciendo el producto, ¿no? Por ejemplo, ahora aquí con esta historia de la pandemia, Brasil es un país súper fiestero, acá todo el tiempo hay fiestas, y son unas fiestas impresionantes, pero me di cuenta que lo que yo tenía que hacer es crear kits especiales para que la gente festeje en su casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, primero yo empecé a ofrecer las cajitas, que son unas cajitas, luego les muestro una, debo tener por aquí, y claro, ¿no? Y yo no veía resultados, pero claro, como las cajitas son como un souvenir de la fiesta, ¿no? Un recuerdito de la fiesta, algo que uno quiere darle a las personas para que se lleve a su casa, para decorar una mesa, pero la gente ya cuando está festejando en su casa y no puede salir, estas son las cajitas, no piensa en eso, no siente que lo necesita. Entonces tuve que adaptarme y crear un kit para fiesta en casa, que decore, que la mesa quede linda para la foto, sin las cajitas que eran mi producto estrella, de todo menos la cajita, pero atiende a la necesidad del momento. Entonces esa capacidad de adaptarse, de hacer los ajustes necesarios, pero a tiempo así, mientras el tren está andando, es lo que hay que tener. Y fue lo que yo aprendí en esa primera feria. Entonces ya para la segunda feria, en vez de ir con mi muestrario de plaquitas, hice letras sueltas y la persona montaba su nombre, armaba el nombre del bebé en el momento, lo pagaba en el momento, se lo llevaba en el momento y eran pintadas en esa época las letras. Trabajé con 10, 12 colores diferentes, tanto de niños y de niños, entonces la gente montaba todo en ese momento y se lo llevaba y ya compraba. Y a partir de ese momento fue muy bien porque era lo que la gente quería. Entonces poder leer lo que el cliente quiere en el momento que uno está ofreciendo el producto es lo más importante. Porque no hay nada peor que creer, a la gente le gusta la torta de chocolate porque a mí me gusta, pero resulta que a nadie en ese lugar le gusta la torta de chocolate, le gusta la de naranja. Entonces eso yo creo que sería el gran aprendizaje que tuve en esa primera feria y que lo he ido aplicando en todos estos años de cambios y cambios.
Claro, y de hecho hay otra pregunta, pero antes de leértela, porque está relacionado con lo que nos estás contando ahora, entonces yo creo que aquí el gran aprendizaje además es como la capacidad de adaptarte, ¿no? De adaptarte y entender las necesidades del país. Exacto. Incluso para las ALIs, que a lo mejor no cambian tanto de país, pero sí de estado, sí creo que en países tan grandes, pues como un Brasil, un México, ¿no? Una Argentina, sí hay que tener en cuenta también como que los gustos o las preferencias de, pues de los estados, ¿no? Tú que, por ejemplo, aquí en México te tocó vivir en Ciudad de México y luego te fuiste a Villahermosa, pues yo creo que sí notaste esa diferencia de cultura y de gustos entre una ciudad y otra, ¿no? Y estando en el mismo país. En el mismo país, sí, sí, exactamente. Hay que saber leer al cliente, ¿no? Eso yo creo que sería lo más importante y adaptarse a esos cambios permanentes, porque está todo, así como hay tendencias también y hay modas en cada rubro, en el mundo de las fiestas hay muchas tendencias, entonces uno tiene que estar muy antenado para saber qué es lo que se usa, qué les gusta, los colores, si vienen los unicornios, bueno, los unicornios ya pasaron, pero por ejemplo, si vienen las flores, cuáles son los temas de niños. A veces hasta he tenido que ver películas de niños para poder entenderle a la historia y poder hacer todo combinando con la película, ¿no? Entonces, es muy importante eso, la capacidad de adaptación y poder leer bien lo que el cliente quiere y no lo que uno cree que él quiere, ¿no? Perfecto. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el país que ha sido más difícil para ti? Y aquí puede ser tanto en lo profesional como en lo empresarial, porque al final pues siempre has trabajado, ¿no? Años en Sí. tu profesión y luego ya como empresaria. La verdad que he sido muy afortunada en todo este recorrido y difícil, así como difícil no ha sido en ningún país. Eh, Siempre he tenido la suerte de encontrarme excelentes personas en todos los países, excelentes oportunidades. Se me ha dado todo muy bien, gracias a Dios. Y lo que yo creo que ha sido el gran desafío de este recorrido ha sido esta pandemia. Porque yo me mudé a Brasil el año pasado en febrero, y en marzo comenzó la cuarentena. Estábamos en un hotel. Recién en abril conseguimos mudarnos al departamento donde estamos ahora, que fue cuando llegaron todos mis materiales. Y entonces tratar de arrancar un negocio de cero en medio de una pandemia ha sido como que el mayor desafío, donde realmente yo tuve que sentarme, ¿no? A reescribir un poco lo que quería, replantearme muchas cosas. Entonces yo creo que no hay lugar difícil, no hay situaciones difíciles, pero hasta las situaciones más complicadas uno tiene que tratar de, de verle el lado positivo a las cosas, y de encontrar las oportunidades, porque siempre hay oportunidades. Y yo creo que justo ya me contestaste la pregunta que tenía para ti, que es ¿cuál ha sido tu mayor reto en todos estos años, Claudia? ¿Crees que ha sido el tema de la pandemia? Así, dificultad ha sido la pandemia, pero yo creo que el mayor reto es no cansar, no perder, digamos, la insistencia, no cansarme de insistir en hacer algo propio o en intentar, ¿no? Porque fácil hubiera sido para mí decir, bueno, me cambio todo el tiempo de país, ¿para qué voy a invertir tanto esfuerzo en algo que puede durar 2, 3 años o un año? Por ejemplo, en Villahermosa estuve solo un año y me estaba yendo súper bien allá. Entonces, yo creo que la perseverancia, ¿no?, con la que me he manejado todos estos años ha sido mi mayor desafío. O sea, no bajar el nivel de perseverancia, porque parece todo muy
bonito, muy optimista, pero es que uno también como que se cansa. Cuando me tuve que ir de Somos Brasil a México, humanos, ¿no? sí, deshacerme de todo mi negocio era un dolor en mi corazón, porque yo decía, ¿cómo puede ser que todo esto que construí y me fue tan bien y fue bastante rápido, tenga que deshacerme de todo? Al final nunca voy a tener nada mío. Pero bueno, ahí entendí que tal vez mi nuevo desafío era tratar de inventar algo que sea móvil, que se vaya con nosotros. Yo le digo a mi esposo, bueno, cuando te jubiles me voy a ir a instalar allá en algún lugar muy bonito y ahí voy a abrir una librería con cafetería y no me vas a mover nunca más. Y dice, vamos a ver si aguantas estar mucho tiempo en un solo lugar. Claro, eso también. No creo que te guste. Pero no, yo creo que el mayor desafío es no desistir en realidad. Ser perseverante y no desistir por los sueños que uno tiene, por las metas que uno tiene o por el propósito que uno se fijó en esta vida, porque todos tenemos un propósito, entonces hay que correr atrás del propósito. ¿Y cómo haces entonces o qué consejo les darías a las Salis que te funciona a ti para no desistir? Porque eso que te pasa a ti nos pasa a todas en algún punto de nuestras vidas o en muchos puntos de nuestras vidas. Entonces, a Claudia, ¿qué es lo que le ha funcionado en estos años para no desistir? Porque excusas, pretextos, tenemos muchísimos, ¿no? Y al final, muchas veces la parte económica también puede ser determinante, pero lo que yo entiendo es que en tu caso no ha sido porque pues al final el que ustedes tengan que vivir de país en país, ¿no? O de ciudad en ciudad, pues también tiene sus beneficios, ¿no? O sea, así como tiene las cosas que no son tan padres, que es lo que justo nos comentabas, también tiene las cosas buenas. Entonces, a lo mejor en tu caso, afortunadamente, no ha sido el tema económico de decir, es que no me puedo permitir eso porque pues necesitamos salir adelante. Y entonces a veces esto es todavía más complicado, ¿no? Porque entonces esa motivación, ¿no? Esa perseverancia la tienes que sacar de otro lado. Entonces, cuéntanos, porque estoy viendo aquí que justo te iban a preguntar eso. O sea, me adelanté. Yo creo que en mi caso particular es la necesidad de estar activa, ¿no? De tener un proyecto propio y correr atrás de ese proyecto, no abandonarlo. Para comenzar de nuevo, así cuando yo llego a un lugar nuevo, no conozco a nadie generalmente, tengo que instalar la casa, tengo que ver la escuela, tengo que organizar la vida de todo el mundo aquí. Y después queda un vacío, después digamos, de ese terremoto que es una mudanza, ¿no? Y ese vacío hay que ocuparlo. Para mí no es opción dejarlo vacío porque eso me haría mucho mal, ¿no? Y yo primero tengo la necesidad y segundo tengo las ganas. Entonces yo creo que depende, no hay que poner excusas, todo se puede, en la escala que uno quiera, como tú dijiste, depende de la situación de cada persona. Habrá personas que por ahí dicen, no, yo tengo que salir a trabajar porque necesito producir, porque perfecto, eso es totalmente entendible. Pero en mi caso, digamos que lo hago más por una motivación personal, de sentirme feliz, de sentirme contenta y por tener un logro personal, ¿no? Entonces, yo creo que básicamente es eso, es enfocarse en un objetivo personal, tener metas personales y tratar de alcanzarlas de alguna manera. Porque uno necesita sentirse realizado, necesita sentirse bien y eso al final después ahorra la cuenta del psicólogo, chicas. Así que a no poner excusas y no desistir y ponerse un objetivo y hacerse un plan para llegar a ese objetivo. Totalmente. La verdad es que coincido contigo y le encuentro todo el sentido, ¿no? Porque para mí también siempre ha sido súper importante el tener mi propio proyecto, ¿no? Independientemente de que tengo una familia, la cual quiero muchísimo, ¿no? Que doy la vida por ellos,
Pero lo que yo siempre he creído es que al final, si yo los quiero tanto, yo necesito estar bien, ¿no? Entonces, Indira, como funciona, es siendo activa y ya te decía al inicio, a mí lo de ser ama de casa, lo respeto muchísimo, lo valoro muchísimo y las personas, las mujeres que son amas de casa, de verdad que tienen todo mi respeto porque es algo que a mí me cuesta mucho, ¿no? El estar en casa todo el día. O sea, todavía a mis 40 y tantos años no he aprendido a cocinar, o sea, me da vergüenza, pero pues al final todas somos distintas. Entonces, de verdad que sí, yo necesito, al igual que tú, ¿no? El estar fuera, el estar activa, porque eso es lo que me hace ser feliz, ¿no? Entonces, si quiero ver a los demás felices, pues por donde tengo que empezar es por mí. Y otra de las preguntas que tenemos aquí es, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje en todos estos años? Sí, mi mayor aprendizaje ha sido que debo prepararme constantemente, porque uno cree que porque soy emprendedora no necesito estudiar, no necesito estar actualizada con las técnicas, por ejemplo, ahora que el marketing digital es todo para poder llegar al cliente, porque los clientes están en sus casas, no pueden salir, ¿no? Entonces, aprender, prepararse, estudiar, yo creo que es el gran aprendizaje que he tenido en todos estos cambios, ¿no? Que lo importante de estar preparados para los cambios que se van presentando y para eso hay que estudiar, hay que prepararse, no se puede hacer las cosas improvisadamente porque ahí es cuando nos chocamos contra la pared y no vemos los resultados y eso genera frustración y la frustración genera tristeza, ¿no? Entonces, una forma de evitar ese camino tortuoso sería estar en constante preparación y muy ligado a lo que se está usando para poder enfrentar los desafíos que se presentan todos los días, ¿no? Sí, con la pandemia aprendimos que hay que estar preparadas porque el mundo puede cambiar en un instante. Exactamente. Eso que veíamos en las películas también puede suceder en nuestras vidas, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí. Y te voy a leer aquí una pregunta, más bien es como pregunta, comentario de Vero, que justo Vero es la que iba a preguntar lo que yo te pregunté, ¿no? Entonces, lo que nos comenta es, y Vero, si no lo leo bien o no lo explico bien, con toda la confianza lo puedes comentar directamente, ¿eh? Esto es como un café entre amigas, una charla, aquí nos apoyamos, nos terapiamos, es como el psicólogo, nada más que aquí entre muchos, pues tenemos muchos psicólogos y además lo podemos hacer en plan más relax. Entonces, lo que nos comenta Vero es, lo leo, a ver, porque también Gaby aquí puso otra cosa, entonces, bueno, voy leyendo y ya Vero, Gaby me interrumpen con toda la confianza. Entonces, empiezo con Vero. No sé si a ustedes les pasó, pero yo les compartiría estar atentas a sus sentimientos. Pues yo siento que yo no lo atendí y me desmoroné después de la penúltima mudanza y a pesar de que todo era positivo a mi alrededor y mi entorno, me costó mucho restablecerme. Y justo ahora me toca una nueva mudanza en un año aproximadamente. Eso es lo que nos dice Vero y lo que también comenta Gaby es lo de ser capaces de adaptarnos, ¿no? De ser resilientes. Entonces, no sé, Gaby, Vero, si quieran agregar algo a sus comentarios, con toda la confianza. Sí, yo lo que le puedo decir a Vero, que por lo que entiendo tiene un estilo de vida más o menos parecido al mío, que volvemos a lo mismo, lo importante es tener ese proyecto propio por el cual uno va trabajando, ¿no? Y va alimentando y va sintiendo que va creciendo. Porque si uno no se enfoca en un objetivo, en un proyecto, en algo que uno tiene que cuidar, puede uno sentirse mal, ¿no? Y como ella dijo, hay que cuidarse uno misma, porque uno cuida mucho de los demás y los sentimientos de uno por ahí se diluyen. Pero no,
esos sentimientos van abrazados a lo que queremos, a lo que hacemos. Entonces, por eso es tan importante tener algo para uno, ¿no? Que por ahí dice uno, ah, no, pero no voy a ganar mucho dinero. Bueno, no importa, pero es tuyo, es tu realización, ¿no? Entonces, sí, eso es importante también, el tema de los sentimientos y de estar atenta. Pero eso pasa también si uno abre mucho mano de lo que uno quiere, de lo que uno es y de lo que uno necesita para atender a toda la familia, ¿no? Entonces, no hay que descuidar esa parte, totalmente de acuerdo. Sí, porque al final lo que decías del dinero, pues yo creo que el mejor pago es nuestro bienestar, ¿no? Entonces, si tu proyecto te ayuda a generar, aunque sea algo, pues no muy representativo, pero te da toda esa paz, ¿no? Te da toda esa estabilidad, alegría, satisfacción, pues yo creo que eso es lo que más importa, ¿no? Lo que más importa. Y como dice Vero también, o sea, los sentimientos, ¿no? El estar pendiente de nosotras, porque yo creo que muchas veces nos sentimos como las mujeres maravilla, ¿no? Donde hay que cuidar al hijo, lo que tú decías, porque llego y es la casa, la escuela, o sea, todo nos toca a nosotras y al final, luego, es que si no pensamos nosotras en nosotras, pues es difícil también por el tema del género, porque no quiere decir que a lo mejor nuestros esposos no nos quieran o no nos apoyen, pero son distintas formas de pensar, ¿no? Entonces ellos también tienen su adaptación, pero como nosotros creemos que podemos con todo, pues entonces ahí estamos y al final cuando ya nos damos cuenta, pues es lo que decía Vero, ¿no? Que nos descuidamos y entonces, pues no es lo mismo que te descuides y estés en un nivel así a que te descuides y estés en un nivel así, porque entonces para subir, pues va a costar mucho más trabajo, ¿no? Y también lo que nosotros buscamos en Alice es tener este tipo de apoyo, ¿no? Porque a lo mejor ahorita tú estás en un país, ¿no? Vero está, no sé si se cambie de país o se cambie de estado, pero el tener estos espacios que ahora con la pandemia pues hicieron como súper famosos, ¿no? O típicos porque ya no podemos vernos tan seguido, pues también donde podemos hablar, donde tú dices lo que sientes, la otra también, y entre todas aprendemos, nos apoyamos y seguramente después de esta charla ya todas nos vamos a ir así como que súper a gusto, ¿no? De que qué padre, que aunque, bueno, pues hubiera sido increíble que estuviéramos todas en persona, pero lo hemos aprendido con la pandemia virtualmente, ¿no? Platicamos, decimos lo que sentimos, nos apoyamos y ya nos quedamos más relajadas, más tranquilas, ¿no? Y justo... Y realmente cuando, volviendo a lo del cambio, por ejemplo, cuando uno llega, realmente los esposos, yo entiendo perfectamente a Vero, ellos están siempre muy ocupados, se cambian de país, pero como siempre están trabajando, entonces parece que se sacan un chip y se ponen otro y ya están metidos en la oficina todo el día. Y uno es la que queda desolada en la casa arreglando todo y a veces sin nadie para apoyarte, ¿no? Entonces, ese es el punto clave en los cambios, ¿no? A tornar esa situación algo favorable y no desfavorable, que nos ponga para abajo, que nos deje triste o que no sepamos resolver las cosas en ese momento solo porque nos sentimos solas o mal, ¿no? Entonces, como ella dice ahí, que la mayoría de veces son roles que nosotras mismas elegimos, momento. Yo tengo mi espacio, yo también tengo mi oficio, yo también tengo mis preocupaciones y también tengo cosas que hacer. Eso también es muy importante porque esta vida de cambio es como muy avasalladora, ¿no? Entonces, sí, pero es que el trabajo, claro, ¿y yo para cuándo? Entonces también poder establecer, ¿no? Los límites, los espacios que uno necesita para no pasar por momentos así tristes o decepcionantes, ¿no? Totalmente. Los límites también son súper importantes y también como que no abusar de nosotras, porque yo lo que sí siento es que nosotras como mujeres, completamente de acuerdo, dice Vero, tenemos como capacidades distintas, no somos ni mejores ni peores, simplemente somos diferentes. Entonces nosotros sí normalmente tenemos la capacidad de hacer 1000 cosas a la vez, ¿no? Cosa que ellos es más de centrarse en una. Entonces si hay que centrarse en un trabajo, ya les...
Y en cambio nosotras, o sea, en el trabajo, en el niño, en la casa, en la no sé, y para, como damos para mucho, pues al final también nos saturamos, ¿no? Nos saturamos y obviamente llega un punto donde pues ya estás así como que ya no puedo más, ¿no? Entonces, pues como decía Vero, ¿no? Nosotros somos las que nos imponemos todos esos roles, pues también hay que tener cuidado y hay que poner el límite, decir, ok, bueno, hasta aquí somos una familia, tú tienes tus cosas, yo tengo las mías, pero pues vamos también a ver, encontrar la manera, ¿no? De congeniar y de apoyarnos yo a ti y tú a mí. Exactamente, porque si no pareciera que todo lo importante es lo que los demás hacen y lo de uno no es importante o no es prioridad o no es el momento, los niños, entonces hay que poner límites, hay que definir bien lo que uno quiere y correr atrás de ese proyecto hasta realizarlo y mantener. Una cosa que no me acuerdo si lo mencionamos en el podcast, pero hay que buscar fuentes de inspiración para tener esas ideas geniales de las que hablábamos en el podcast para emprender, ¿no? O sea, inspiración buscamos las ideas. está a tu alrededor a veces y ni siquiera te das cuenta. Ah, me gusta hacer yoga. Bueno, hace un curso de yoga y da clases online de yoga en Alice, no sé. O sea, hay tantas cosas que se pueden hacer. Ah, no, yo soy, no sé, traductora. Bueno, tengo un título de, no sé, de abogada, pero no estoy trabajando, pero me encanta mi profesión. Debe haber alguna cosa, alguna habilidad que puedas explotar. En mi caso se me dan las manualidades y por eso hago eso, pero no necesariamente tiene que ser una actividad manual. Puede ser algo dentro del conocimiento que uno tiene que bien encaminado va a servir para ayudar a alguien. Entonces, es inspirarse de lo que tenemos alrededor para descubrir cuál es esa fuente de energía, ese trabajo que nos va a hacer feliz, que nos va a realizar y solamente poner manos a la masa y lanzar. Por supuesto. Y a ti, por ejemplo, ¿qué te inspiró para hacer lo de las cajitas? Todo, bueno, no solo cajitas, ya haces todo lo que se puede hacer con papel para eventos. Sí, al principio cuando yo decidí dejar de trabajar, estaba con mi hijo todo el día, yo dije, tengo que hacer algo que tiene que ver con niños, porque además me di cuenta que las mamás cuando se trata de hijos no medimos, ¿no? Entonces fue así que comencé a trabajar en el área infantil. Y ya después el tema del papel y eso, investigando, leyendo, empecé, en realidad mi idea era montar un negocio de playeras personalizadas, que la persona pueda poner el nombre, el nombre del bebé, 9 meses, cosas así que se estaba empezando a usar mucho en esa época. Y de repente cuando me di cuenta, dije, pero ¿por qué voy a hacer esto si ya hay mucha gente haciéndolo? Y empecé a darme cuenta que la parte de fiestas, que además a mí me encantaba hacerle las fiestas a mi hijo y que tenía mucho potencial por ahí, entonces dije, no, voy a aprovechar estas herramientas que tengo y todo lo que estudié para hacer esto otro. Y así fue como salió lo del papel y realmente sí dio resultado, pero es solo sentarse a pensar en una cosa y a veces una cosa te lleva a otra, pero siempre algo aparece y la inspiración está alrededor de uno. No sé, las necesidades, además, del mercado, uno las ve en las personas que a uno lo rodean. Entonces hay que estar atenta a esas señales y encontrar una buena idea para hacer un buen negocio. Totalmente. Y aquí hay otro comentario de Vero y nos dice, no tenía nada que ver con mi actividad económica, pero jugar básquetbol en el grupo de mamás me devolvió la alegría y el ánimo. A mis 45 volví a jugar básquet y más que por el deporte fue un grupo de amigas entrañables que mitigó mi duelo y mi angustia. Fíjate. No, y súper valorable volver a hacer una actividad física. Por eso, ese es un tiempo que ella se reservó para ella, para ya sea compartir con las amigas, retornar a un deporte y
es importantísimo. Fíjate que la llena de felicidad, de satisfacción y no necesariamente es una actividad económica. Sí, pero tienes ese espacio para estar con gente como tú, ¿no? En tu situación, porque al fin y al cabo, pues ella se juntó con un grupo de mamás, ¿no? Que lo que tenían en común es que eran mamás, ¿no? Pero a lo mejor si no eres mamá, pues buscas otro grupo donde hablan de cosas que a todas les interesan, les agradan y pues ya pasas un buen momento, ¿no? Y el ejercicio físico sin duda es muy bueno porque es también otra forma muy efectiva de sacar el estrés. Totalmente. Y bueno, nos quedan 4 minutos, entonces no sé si, sí, Rápido. yo sí me traje hoy el café. No sé si hay alguna otra pregunta para Claudia, comentario, o si tú quieras agregar algo, Claudia. Yo más que todo, así solo para cerrar así y resumir, yo creo que lo importante, vuelvo es a tener metas, objetivos, proyectos, algo que nos haga sentir felices, que nos haga sentirnos realizadas, no importa el tipo de actividad que uno tenga, lo importante es sentirse bien y eso no depende de los demás, solo depende de uno. La capacidad de adaptarse a los cambios no es una capacidad que está en todos nosotros, a veces es muy difícil, pero es algo posible, no es imposible, ¿no? Y que para todos los desafíos que nos pongamos realmente es necesario un poco estudiar, actualizarse, ver qué se usa y tratar de que si vamos a emprender, hacerlo de una forma planificada para evitar frustración, ¿no? Entonces, el uso del plan de negocios, que es una herramienta que se encuentra en internet, hay muchos modelos, es importante para cualquier negocio que querramos hacer, poder analizar la viabilidad económica del negocio y hacerlo de una forma planificada, organizada y tener un mejor resultado. Totalmente. Aquí tenemos algunos mensajes. Antes de despedirnos, te los voy a leer y sobre todo es para agradecerte, ¿no? Por tu tiempo, por tus consejos, por compartir tu experiencia, ya que eso realmente nos motiva y pues a seguir perseverando, ¿cierto? Así es. Así En es. cualquier tipo de proyecto que tengamos, también te dicen gracias por compartir, muy buena charla y me encanta todo lo que haces. Entonces, Muchas bueno, gracias. Muchas gracias. desde Alice nuevamente te damos las gracias. La verdad es que estamos felices de que te hayas dado el tiempo, porque como ya lo dicen las Alice, pues tu experiencia, ¿no? Realmente motiva y pues también todo lo que has hecho, todo lo que haces está muy padre. Muchas gracias, Indira, por invitarme hoy día. Ha sido un placer estar con ustedes y me llena de alegría saber que mi historia pueda motivar a otras personas también a no desanimarse y buscar un proyecto personal y con eso ser más felices y alcanzar sus metas. Las felicito de nuevo por esta plataforma. La idea me parece increíble y les deseo mucho éxito. Muchísimas gracias y bueno, a todas las Alice, gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo miércoles en nuestra sesión del Pilar Profesional. Un beso a todas, descansen y hasta el próximo miércoles. Chao, chao. Chao.